Dios Todopoderoso es la cabeza de esta nación. Nuestra ambición audaz debería ser reclamar Washington, D.C. para Cristo y discipularla para que vuelva a caminar en los caminos de Dios. Ese fue un clip que vimos en la segunda parte de esta serie y espero que los estés viendo en orden. De todos modos, en resumen, ese clip dice mucho. Quiero que eches un vistazo al nombre del video. Quiero decir, míralo detenidamente y asimílalo, porque hay tanto que necesitamos desglosar para entender el pasado, presente y futuro de la ley dominical. El video, como pueden ver, se titula Hacer que Washington, D.C. sea cristiano de nuevo, y habla del deseo entre estos cristianos de, esencialmente, llevar a cabo un golpe de estado del gobierno. Pero este golpe no es como los golpes militares que hemos visto ocurrir en todo el mundo. No es un golpe que ocurre a nivel físico, sino que, según ellos, comienza en el ámbito espiritual y luego continúa en la sociedad. A diferencia de los golpes de Estado que hemos visto, donde la gente intenta derrocar al gobierno por un líder mundial, su golpe se lleva a cabo en nombre del Señor. Consideran que este es el país de Dios y absolutamente nadie se lo va a quitar. Escuchen con atención, esta es la nación de Dios y absolutamente nadie se la va a arrebatar. Dios Todopoderoso es la cabeza de esta nación. Ellos creen que tienen un mandato para avanzar la voluntad de Dios a través del gobierno. Creen que tienen un mandato, o me atrevería a decir, un mandato de las 7 montañas. Y el mensaje era que hay 7 formadores de cultura o 7 reinos mundiales, y que aquel que pudiera tomar esos reinos podría tomar la cosecha de las naciones. Ahora, esta ilustración es la forma en que la veo. Yo lo veo de esta manera. Veo a esos 7 modeladores de la cultura como la montaña de la religión, una metáfora de algo que debes tomar o escalar. Luego tenemos la educación, podríamos decir la familia. Estos no están en ningún orden particular de importancia. Todos representan las fuerzas que moldean sociedades y naciones. Gobierno, medios de comunicación, arte, que es la montaña del entretenimiento, y negocios, que es donde también tenemos la montaña de la economía. En este momento, estos 7 campos de influencia son sumamente poderosos. Tan poderosos, de hecho, que quien ocupa la cúspide de esas montañas puede literalmente moldear la agenda que da forma a las naciones. Creen que tienen el mandato de conquistar cada faceta de la sociedad para que Dios pueda reinar en esta tierra. En otras palabras, quieren ayudar a Dios para que pueda ser el gobernante. Como vimos en el último episodio, esta mentalidad ha estado creciendo durante más de un siglo y hoy vamos a descubrir cómo comenzó y hacia dónde se dirige. Y comenzó antes de cuando arrestaron a los observadores del sábado por trabajar en domingo, incluso antes de 1888, cuando Henry Blair intentó aprobar una ley que proponía asegurar a la gente el disfrute del primer día de la semana, conocido como el Día del Señor, como día de descanso y para fomentar su observancia como día de culto religioso. Esa frase, Día del Señor, apareció 3 veces en ese proyecto de ley. Y surge la pregunta, ¿por qué está ahí? ¿Por qué incluir eso en un documento que busca dar a la gente un día libre el domingo? La respuesta a esa pregunta es sencilla, y es la misma razón por la que el documento del Proyecto 2025 afirmaba que el día de descanso del sábado, y cito, se establecería por defecto en domingo. Aquí hay otra pregunta. ¿Por qué el domingo por defecto? ¿Quién lo decide? Claramente, hay algo más profundo en juego que solo el domingo. Como vimos en el episodio anterior, la base de esto se construye sobre una idea, y esa idea es que Dios es soberano. Y debido a que es soberano, y voy a inventar una palabra aquí, muchos cristianos creen que deberían ayudar a su soberanía, tomando el control del gobierno. Para entender realmente el origen de la legislación del domingo, debemos ir más atrás de 1888, regresar al momento en que el descanso religioso se unió por primera vez con la ley civil. Acompáñenme más atrás en el tiempo, de regreso al siglo IV. Era una época de agitación en la sociedad, tal como lo habían predicho las profecías de Daniel 2, 7, 8 y 11. El cuarto reino, el Imperio Romano, o como algunos lo llaman, el Imperio Romano pagano, estaba en declive. Los emperadores intentaban mantener la cohesión social. Y parte de eso incluía intentar que todos estuvieran de acuerdo en cuanto a la adoración de los dioses. Y me refiero a los dioses paganos. Como resultado, los cristianos fueron señalados.
Y como se predijo en las profecías del capítulo 2 de Apocalipsis, se desató una feroz persecución de 10 años. El emperador Diocleciano había iniciado otra en un ciclo de persecuciones que ocurrieron intermitentemente por más de 300 años. Y los cristianos estaban cansados de ser el azote de la sociedad. Muchos estaban abandonando su fe. Y entonces algo sucedió. Y al igual que Mariah Carey dijo en una de sus canciones más famosas, para ellos llegó un héroe, y su nombre era Constantino. Pronto, Constantino experimentaría una llamada conversión y comenzaría a conquistar bajo el emblema de la cruz y en el nombre del Señor, y su ascenso al poder pondría esencialmente fin a la persecución cristiana y a los cristianos, siendo ciudadanos de segunda clase. Fue entonces cuando el cristianismo empezó a ascender, reemplazando las religiones paganas y convirtiéndose en la religión oficial del Imperio Romano. En 1 o 2 décadas, algo clave ocurriría que transformaría el Imperio Romano. Y los efectos de lo que sucedió todavía se sienten hoy en día. Y ese hecho fue que Constantino promulgó la primera ley dominical en la historia. Y como sabe, no sería el último. Muchos que observan el sábado, incluidos adventistas del séptimo día, han creído que este movimiento fue Constantino cambiando el sábado. Y aunque hay algo de verdad en eso, no es toda la historia. Constantino no cambió el sábado él mismo, sino que legisló un día de descanso, porque vio que muchos cristianos ya estaban tomando el domingo como día de descanso, en violación del cuarto mandamiento. Podría añadir, lo que hizo Constantino se parece a lo que vemos en el documento del Proyecto 2025. Fue similar a lo que Wilbur Crafts intentó y a lo que el Papa León XIII intentó. Básicamente, Constantino promulgó una ley laboral con conexiones religiosas que puedes leer. La ley de Constantino requería un cese del trabajo, similar al mandamiento del sábado. Y proclamó que todos los magistrados, los municipios y las actividades comerciales debían cesar sus labores en el venerable día del sol. Era algo novedoso en aquel entonces. Un día de descanso, tanto para paganos como para cristianos. Un día para encontrar puntos en común. Un día que podría unir a la sociedad y por extensión al imperio. Un día que podría hacer grande a Roma de nuevo. Guiño, guiño. Y no soy solo yo quien cree en el guiño, guiño. Echa un vistazo a este clip que discute hacer del domingo un día de descanso en Europa. Y por favor, presta mucha atención a lo que esta mujer tiene que decir. En nuestro mundo acelerado y lleno de plazos, responsabilidades, reuniones y el constante zumbido incesante de la tecnología, resulta muy sencillo pasar por alto lo que realmente es importante en la vida y la verdadera importancia de tomarse un descanso colectivo. Ya el emperador romano Constantino reconoció la importancia especial de un día libre común e introdujo el domingo libre de trabajo para proteger el domingo como un día libre común, lo cual es especialmente importante para nuestras sociedades y para la cohesión social. Ella lo dijo, no yo. Claramente se está haciendo la conexión con Constantino en lo que respecta a legislar un día de descanso. Y no es un adventista quien está haciendo esta conexión, como algunos se apresuran a decir. Esta es solo una persona común que puede observar la historia de manera imparcial y ver el impacto que tuvo Constantino. Y por cierto, también es importante señalar que esta no es la primera persona en hacer una conexión con Constantino. Como hablamos en un video reciente, aquí tienes otro clip de un cristiano conectando con Constantino. Me hace recordar al extraordinario emperador romano, Constantino el Grande. Es un gran honor para mí presentarte esta venerada cruz sagrada. Esta sagrada cruz es el símbolo que condujo a este extraordinario emperador romano, Constantino el Grande, hacia la victoria. Ahora, solo para aclarar, como digo en todos mis videos, esto no se trata de Donald Trump. Trump es solo un sustituto que los cristianos usan para impulsar su agenda. Y utilizarán a cualquiera, ya sea Trump u otra persona, para ayudarles a avanzar con su agenda. Y quiero que tengan eso en cuenta. La iglesia busca al Estado para que los proteja. De manera similar, Constantino hizo esto por la iglesia en el pasado. Y debido a esta conexión con Constantino, es muy importante entender por qué Constantino hizo lo que hizo. Muchos piensan que aprobar esa ley dominical fue un mensaje oculto para los cristianos, señalando que Constantino pelearía por ellos. Quiero decir, obviamente la historia nos dice que ya estaba luchando bajo el estandarte de la cruz y ahora afirmaba ser cristiano. Y muchos cristianos escucharon el llamado fuerte y claro. Con el tiempo, los líderes cristianos comenzaron a responder a este llamado. Vieron en Constantino lo que creían que era un precursor del triunfo final del cristianismo.
Ahora creían que Dios era soberano y que parte de su conquista sería conquistar Roma en nombre de Dios. Fue a partir de esta peligrosa teología que se establecería un nuevo orden de cosas que cambiaría el Imperio Romano y la historia de la humanidad para siempre. Y como está a punto de ver más claramente, también está a punto de cambiar América. La mayoría de las personas, al observar la primera ley dominical, solo se enfocan en Constantino. Pero había otro hombre que era igualmente importante, si no más importante, para entender en relación con la fusión de la Iglesia y el Estado. Y ese hombre era el padre de la Iglesia llamado Eusebio de Cesarea. Eusebio fue, quizá, el mayor defensor de Constantino. Al escribir su biografía, incluso vio el ascenso de Constantino como el cumplimiento de la voluntad soberana de Dios. Desde su perspectiva, todo el arco de la historia humana se movía hacia la cristianización del Imperio Romano, y para él, el ascenso de Constantino y su posterior conversión fueron el cumplimiento y la manifestación de la voluntad de Dios para la humanidad. Esto es muy similar a lo que vemos hoy en día entre los líderes cristianos. Están luchando por establecer el reino de Dios en la tierra. Y para ellos, cualquier presidente, ya sea Trump u otra persona que apoye su causa, es visto como una extensión de Dios, realizando su voluntad a través del gobierno. Por eso muchos pueden estar tranquilos, sin preocuparse de cómo afectarán estas leyes a los no cristianos. Creen tener un derecho divino para avanzar la voluntad de Dios mediante el gobierno. Y como Cristo dijo en la tierra, que los hombres perseguirán a otros pensando que hacen la voluntad de Dios, y puede hacerse, se ha hecho y se hará con una conciencia tranquila, o quizás debería decir una conciencia cauterizada. Para Eusebio, quien puede ser visto como el padre espiritual de la ideología de la unión de la Iglesia y el Estado, él imaginaba una sinfonía entre la Iglesia y el Estado, ambos trabajando juntos bajo dirección divina, con la Iglesia apoyando al emperador a través de la oración y la guía moral, y el emperador apoyando a la Iglesia mediante protección y legislación. Estos dos principios juntos es lo que ves cuando estos líderes religiosos claman por poner sus manos sobre el presidente para orar. Esto es lo que ves cuando el presidente se para frente a una iglesia para una foto con la Biblia. Es una declaración de que está con la iglesia para hacer que Washington, D.C., cristiano de nuevo. Eusebio veía a Constantino como alguien que protegería a la iglesia mediante la legislación. Y de hecho, probablemente se veía y sonaba así. Permítame decirlo claramente desde el inicio, una administración bajo el liderazgo de Trump. Nuestro valioso patrimonio cristiano será valorado, resguardado y defendido de una manera que nunca antes has presenciado. Anteriormente, las regulaciones laborales que Constantino impulsó y la teología que Eusebio promovió se unieron para generar una chispa en el vasto imperio romano que, en última instancia, conduciría a la unión entre la Iglesia y el Estado. Se profetizó que la unión tendría lugar con la imaginería contenida en el Apocalipsis, capítulo 2, donde la iglesia es caracterizada como la ramera cometiendo fornicación con los reyes de la tierra, y también en Apocalipsis, capítulo 17, que usa el símbolo de una ramera montando una bestia, destacando el control que la iglesia tendría sobre el Estado. Deseo tomarme un instante para regresar al futuro y mostrarles algo que aconteció cuando el reciente Papa, León XIV, fue seleccionado. Poco después de ser elegido, el vicepresidente J.D. Vance se reunió con el nuevo Papa y le dio un regalo especial. De hecho, puedes ver varios regalos en la mesa. Sin embargo, no es la camiseta de los Chicago Bears en la que quiero centrarme. En realidad, es el libro. Este libro era un libro muy especial, escrito por una figura muy importante. Necesita entender que estamos juntando todas estas piezas en relación con los dolores de parto. El libro se titula La ciudad de Dios, y no soy el único que se ha dado cuenta de este libro. En este artículo del New York Times, también se dieron cuenta de esto en un artículo titulado El libro que puede inspirar tanto a un papa como a un político. ¿Qué puede decirnos un texto del siglo V de San Agustín sobre las prioridades de los dos católicos estadounidenses más poderosos? Este artículo continúa afirmando que los dos católicos estadounidenses más prominentes han sido profundamente influenciados por un libro de 1600 años sobre las razones por las cuales el Imperio Romano se desmoronaba. ¿Qué lo hace tan convincente? ¿Y por qué las personas influyentes aún lo consultan para orientación e ideas? Leo, probablemente, es la última persona que habría necesitado la introducción. Como miembro de una orden religiosa inspirada por Agustín, el Papa ha recurrido repetidamente a la ciudad de Dios.
La ciudad de Dios se sitúa junto a obras clásicas como La República de Platón y La Política de Aristóteles. Los eruditos sostienen que fue solo superado por la Biblia en influencia durante la Edad Media. Lo que se afirmó en ese artículo dice mucho y necesitamos entender quién es Agustín. Porque si no lo sabía, el Papa León XIV proviene de la orden agustiniana dentro del catolicismo, y como está a punto de ver, su teología, junto con la teología de León XIII y la teología de hombres y mujeres cristianos que buscan legislar el descanso dominical, provienen de este hombre. Agustín fue un importante padre de la Iglesia que, como dije, escribió La ciudad de Dios. Aunque no podemos profundizar en esta obra, basta decir que fue escrita para responder a la acusación de que el cristianismo causó la caída del Imperio Romano. En esta obra, él argumenta que no fue culpa de la Iglesia, sino más bien que Roma cayó porque era corrupta y sin Dios, y que para tener verdaderamente una gran nación, es mejor que la nación sea guiada por líderes que lleven a cabo la justicia basada en los principios encontrados en la palabra de Dios. Y sí, aunque eso suena bien en principio, desafortunadamente la humanidad siempre lleva las cosas más allá de lo que Dios las lleva, lo que finalmente conduce a la coerción y la fuerza en el nombre de Dios. Agustín creía que había dos ciudades metafóricas, la ciudad de Dios, que es el reino celestial, y la ciudad de los hombres, caracterizada por los reinos terrenales. Estos dos reinos deben necesariamente coexistir con el Estado sin interferir en la Iglesia y siendo responsable de mantener el orden y la paz. Lo cual suena como algo bueno, pero como dije, nunca se detiene ahí. Agustín también creía que la Iglesia debía ser protegida por el Estado, y estos son los mismos sentimientos que el Papa León XIII expresó en su encíclica y en Immortale Dei al referirse a la ciudad de Dios y la ciudad del hombre en esta encíclica, y presentó un argumento que sonaba de manera similar. Es un pecado que el Estado no se preocupe por la religión como algo fuera de su ámbito o sin beneficio práctico, porque estamos absolutamente obligados a adorar a Dios de la manera que Él ha mostrado ser su voluntad. Todas las personas que gobiernan, por lo tanto, deben honrar el sagrado nombre de Dios, y uno de sus deberes principales debe ser favorecer la religión, protegerla, resguardarla bajo el prestigio y la sanción de las leyes, y no organizar ni promulgar ninguna medida que pueda comprometer su seguridad. Leo continúa argumentando que la religión que debe ser protegida es la religión de la Iglesia cristiana. Aunque eso suena bien para muchos, en teoría es necesario comprender la eventualidad de esta realidad, y hagámoslo volviendo a la fuente, San Agustín. Eventualmente, Agustín adoptó una posición que sentó las bases para esta idea de utilizar el Estado para influir en la adhesión de los cristianos y por extensión en la fe cristiana. En una carta, tratando con cristianos que se rebelaban contra la iglesia principal de su época, dijo esto: es ciertamente mejor que los hombres sean guiados a adorar a Dios mediante la enseñanza que por el miedo al castigo o al dolor. Pero porque lo primero es mejor, lo segundo no debe por ello ser descuidado. Muchos se encuentran primero cediendo al miedo de las leyes y luego a la enseñanza de la verdad. En otras palabras, Agustín estaba argumentando que era mejor utilizar la enseñanza en lugar del castigo para llevar a las personas a la verdad. Pero, lamentablemente, debido a que la naturaleza del hombre es de rebelión, él creía que a veces es necesario ayudarle un poco mediante la coerción, porque, después de todo, como él lo veía, es mejor utilizar el Estado para un poco de coerción, si eso significa que puedes salvar el alma del hombre. Y aquí es donde surge el problema. Aquí es donde las ideas de Agustín y Eusebio cruzan a un nuevo ámbito que Pablo escribió en 2 de Tesalonicenses cuando dijo: que nadie os engañe de ninguna manera, porque no vendrá aquel día sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición, el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto, tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. Pablo entendió esto porque conocía el capítulo 7 de Daniel, donde se menciona que surgiría un poder que intentaría cambiar los tiempos y las leyes, como el sábado, y que este poder coaccionaría y perseguiría a quienes no se conformaran. Cuando un hombre presume ponerse en la posición de Dios para usar tácticas coercitivas y utilizar el gobierno para que la gente honre el llamado Día del Señor, lo hace en directa contradicción con el carácter de Dios.
La realidad es que Dios ya no dirige una teocracia, pero los hombres están tratando desesperadamente de tratar al gobierno como si fuera una teocracia. Siempre comienza con buenas intenciones, pero siempre se descarrila. Y este fue el caso durante el cristianismo primitivo también. Inicialmente, Agustín favorecía la persuasión para llegar al corazón de las personas. Sin embargo, con el tiempo, al observar cierta rebelión en la iglesia y ver la presión del Estado y que la amenaza de sanciones legales hacía que algunos cumplieran, cambió su posición y estuvo dispuesto a considerar la coerción si esto podía llevar a las personas a un lugar donde creyeran en la verdad. Después de 1600 años, absolutamente nada ha cambiado. Los cristianos todavía están siendo influenciados por esa teología que moldeó las relaciones entre la Iglesia y el Estado durante la Edad Media. Hoy en día hay personas, incluidos políticos, que cada vez más piden que la Iglesia controle al Estado. Ya sabes, así. Lo que necesito que entiendas es que lo que estamos viendo ocurrir ahora en la sociedad y lo que vimos ocurrir a finales de los años 1800 es mucho más profundo que solo la ley dominical. Necesitamos tener una visión más profunda y amplia del trabajo del que debemos ser parte antes de que venga la marca de la bestia, la imagen de la bestia. Y la imagen de la bestia está arraigada en estas teologías que hacen que los cristianos recurran al Estado en busca de asistencia, protección y corrección. Antes de que el papado se transformara en lo que es, fueron estas ideas y conceptos los que gradualmente tomaron forma para llevar a la iglesia que había sido perseguida a un lugar donde se volvieron los perseguidores. Para poder descubrir qué ocurrirá en el futuro, simplemente debemos observar el pasado y comprender que esta teología fue el fundamento para el desarrollo del denominado Sacro Imperio Romano, el cual controló las conciencias de las personas durante varios cientos de años. La imagen se formará igual. Por eso necesitamos más gente que vea los peligros de los matices y connotaciones religiosas que se infiltran en el impulso de volver a hacer de Washington, D.C. un lugar cristiano. Cristiano de nuevo. En el libro El conflicto de los siglos, esta conexión se muestra claramente a continuación. Cuando la iglesia primitiva se corrompió al alejarse de la sencillez del evangelio y aceptar ritos y costumbres paganas, perdió el espíritu y poder de Dios. Y para controlar las conciencias del pueblo, buscó el poder del poder secular. El resultado fue el papado, una iglesia que controlaba el poder del Estado y lo utilizaba para sus propios fines, especialmente para el castigo de la herejía. Para que los Estados Unidos formen una imagen de la bestia, el poder religioso debe controlar tanto al gobierno civil que la autoridad del Estado también sea empleada por la Iglesia para lograr sus propios fines. Este es el plan de la ley dominical. Así es como regresarán los dolores de parto. Al igual que Constantino intentó unificar un imperio en decadencia mediante un día común de descanso, los líderes políticos y religiosos actuales recurren de nuevo al domingo, no solo como tradición o día libre, sino como herramienta para moldear la sociedad. Como Eusebio, Agustín y el Papa León XIII, muchos líderes cristianos hoy creen firmemente que lo que hacen es lo mejor para la sociedad. Aunque las intenciones sean nobles, los resultados estarán lejos de serlo. Y es por eso que necesitamos tener estas discusiones mientras cerramos hoy. Quiero dejar claro que ninguna de estas personas que ahora guardan el domingo y promueven el domingo tiene lo que la Biblia describe como la marca de la bestia. Sin embargo, ahora están entrando en un territorio peligroso al intentar añadir un sesgo religioso a su legislación. Este movimiento, eventualmente, se saldrá de control. Y cuando eso ocurra, esta aceptación de la fuerza y la coerción respecto a la sacralidad del domingo se transformará en hombres y mujeres recibiendo la marca de la bestia. Rezo para que veas que esto no es solo sobre un día, es sobre quién es Dios realmente y cómo trata a la humanidad mediante la gracia ofrecida por la fe, en lugar del control mediante la fuerza y la coerción. Al cerrar hoy, quiero dejarles con esta cita del libro El deseado de todas las gentes, porque esta cita lo dice todo. Pero hoy, en el mundo religioso, hay multitudes que, según creen, están trabajando para el establecimiento del reino de Cristo como un reino terrenal y temporal. Quieren que nuestro Señor sea el líder de los reinos de este mundo, en sus tribunales, campamentos, salas legislativas, palacios y mercados. Esperan que Él gobierne a través de decretos legales impuestos por la
la autoridad humana. Dado que Cristo no está aquí, en persona, ellos mismos se encargarán de actuar en su lugar para ejecutar las leyes de su reino. El establecimiento de tal reino es lo que los judíos deseaban en los días de Cristo. Ellos habrían aceptado a Jesús si Él hubiera querido establecer un reino temporal para imponer lo que veían como leyes de Dios y hacerlos expositores de su voluntad y agentes de su autoridad. Sin embargo, Él proclamó que su reino no es de este mundo, no aceptaría un trono de carácter terrenal. La gente está buscando una teocracia que Dios no está buscando. Comienza con dolores de parto, prometiendo que lo que se hace en nombre de Dios es lo mejor para la sociedad. Pero inevitablemente, de hecho, llevará a la espada. No nos quedemos en expectativa silenciosa. Revivamos el trabajo de hombres y mujeres del pasado en combatir estas ideas. Y por la gracia de Dios, redimamos más tiempo para trabajar por la salvación de las almas.